Hola, bendiciones para todos. Estamos continuando con esta enseñanza acerca de la fe y necesitamos profundizar en el conocimiento de la fe que Dios requiere y para lograrlo es necesario que ampliemos el enfoque. Por eso hoy vamos a ver la fe desde otra perspectiva. La Biblia nos dice en Lucas 12, 28 al 32 en la traducción lenguaje actual que Jesús enseñó a las personas que no deben preocuparse por qué comer o qué vestir, que preocuparse por estas cosas demostraba que todavía no habían aprendido a confiar en Dios y la razón de su falta de fe radicaba en la falta de conocimiento de Dios. El verso 29 dice, no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Y en el verso 31 nos dice que en vez de preocuparnos, nos ocupemos de buscar el reino de Dios y su justicia. En esta versión lo traducen así. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. Y a pesar de haber leído, escuchado y recitado esta escritura, seguimos con las prioridades trocadas sin buscar el reino de Dios, pero sí desesperados por las añadiduras. Y en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 30, dice que el pensamiento de los incrédulos es dominado por estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo vivir una fe verdadera? Jesús nos enseñó que para confiar en Dios es necesario conocerlo. Y lo que nos dificulta avanzar en el conocimiento es la falta de búsqueda de su verdad, lo que hace que nos quedemos con la percepción limitada con la que crecimos. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios desde la perspectiva que nos enseñaron y necesitamos verlo en el esplendor de su majestad. En Deuteronomio dice que Él es el dueño del cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, o sea que Él es el Rey soberano. Por lo tanto, Él posee toda autoridad y poder sobre su creación. Y en Hebreos 11:6 se nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y no está hablando de creer en un Dios que existe para conceder nuestros deseos, no. En la frase debe creer que Él existe, la palabra griega para existe es eimi, que significa yo soy. Y recuerdan que Dios en Éxodo 3:14 le ordenó a Moisés que lo presentara a Israel como el yo soy. Bueno, y entonces aquí vemos que tanto la palabra hebrea como la griega, que se traduce como yo soy, hace referencia a la existencia eterna de Dios. Por lo tanto, al referirse a sí mismo, cuando Dios se refiere a sí mismo como yo soy, Él se está revelando como el autoexistente, el autosuficiente, revela su independencia y sobre todo su soberanía. Y es vital para nosotros reconocerlo como soberano. A la luz de esto, podemos decir que la fe que agrada a Dios es la que lo reconoce a Él como el Padre eterno, como el Dios soberano de la creación. Y cuando yo creo esto, ya no lo veo como el Dios que cumplirá mis deseos, sino como el Dios que tiene todo el dominio y poder sobre lo creado, incluyéndome, y que necesito someterme a su señorío, vivir bajo su gobierno y en consecuencia de esto, buscar su justicia. ¿Qué es buscar su justicia? Es decir, tenemos que buscar las leyes que rigen su reino. Esto es lo que significa hacer su voluntad. Esto es vivir por fe. Por eso Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y también la Escritura dice que el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que vive como Dios le agrada, vivirá para siempre. Eso es vivir por fe. Confiar en todo lo que Dios ha establecido para su pueblo, incluyendo la salvación que viene por confiar en la obra redentora de Jesús en la cruz. En contraste a esto, la Biblia revela que fue la falta de fe de Adán la que ocasionó que él se rebelara contra Dios y decidiera ir en contra de su voluntad. Adán desconfió de Dios y desobedeció a su palabra. Fue de esa forma en que él le dio entrada al pecado al mundo. Y con eso entró la muerte. ¿Cuál es la gravedad del asunto? La gravedad está en que Dios le había delegado autoridad sobre la creación y en un acto de insurrección él fue en contra de la suprema autoridad de Dios y así traicionó a Dios. El enemigo lo engañó, sí, pero él decidió serle infiel a Dios. Y él usa la misma arma desde Edén. Y su arma es el engaño y las municiones son las mentiras. Pero ¿qué es lo que él busca? Que no confiemos en Dios y lo desobedezcamos. Que seamos infieles, que lo traicionemos. Pablo lo expresa así. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces la batalla de la fe es para que dejes de confiar en Jesús, que dejes de confiar en Él como tu Salvador y que no lo aceptes
como tu Señor para vivir bajo su gobierno, al punto que ibas en desobediencia a su voluntad. Debes aprender cómo mantener tu fe fuerte para que estés firme y perseveres hasta el fin. Que Dios te bendiga.